mire, hay un tema que tal vez las personas no conocen, pero paradójicamente es muy conocido por las personas que lo sufren. No es una enfermedad y quiero aclararlo desde entrada. Las personas altamente sensibles no están enfermas. Lo que pasa es que son evolutivamente, tienen unas características distintas. Yo les he hablado a ustedes muchas cosas que tal vez no las encuadramos de una manera cotidiana, pero por ejemplo es interesante, les contaba que los adolescentes se acuesten más tarde porque evolutivamente tenían que socializar por sí mismos, desprenderse de los padres. Hay personalidades búhos, que es el caso contrario a lo que es mi querida amiga aquí, Angélica, que es una alondra, porque necesitamos que la gente esté despierto más temprano o más tarde. Entonces hay personas que tienen unas características particulares. Y hay una psicóloga norteamericana, Elaine Aron, es una psicóloga que en la década de los 90 describió las personas paz. Paz significa persona altamente sensible. Se pusieron a investigar y entre otras cosas, hoy en día, entre un 10 y un 20% de la población, a mí me gusta decirlo de una manera diferente y es más o menos entre una de cada 5 o una de cada 7 personas, algunos podrían decir, pero una de cada 5, una de cada 6 es como yo le pongo, es un paz. Eso quiere decir que es muy frecuente. Lo que pasa es que la gente no lo entiende y por eso este programa se lo quiero dedicar para que lo entiendan y lo puedan manejar. ¿Qué significa? Es una persona que tiene un procesamiento sensorial más activo. Hemos hablado muchas veces y les recomiendo a los PAS, las personas PAS que se van a identificar. Esta doctora, si quieren entrar a internet, como les acabo de decir, se llama Elaine Aron, como se escribe A-R-O-N, Elaine Aron, y ustedes van a encontrar un test que cualquier persona que lo haga se va a descubrir o no. Ahí dice, Elaine Aron, test para saber si soy paz. Pero voy a explicar un poquito antes de que hagan el test. Las personas paz son personas que son capaces de darse cuenta de lo que los demás no se dan cuenta. Y tienen una hipersensibilidad sensorial, persona altamente sensible. Entonces pueden oír más que los demás, ver cosas que los demás no ven, ser muy sensibles a los olores, todo lo sensorial, a lo táctil. No, no me toquen. Por ejemplo, a nivel sexual es muy difícil para una persona paz porque para unas personas es muy excitante un tipo de contacto y otras ese contacto les produce cosquillas o les produce molestia o les produce rechazo. Y eso lleva a que tengan conflictos. El que los abracen les puede generar dificultad, porque tiene una hipersensibilidad sensorial, auditiva, algunos visuales otros, olfativas otras, gustativas otras y táctil otras. Eso lleva a que las personas sean muy perceptibles, muy perceptivas de lo que ocurre. Entonces descubren más cosas. Ahora, a nivel empresarial son muy importantes y a nivel artístico. Generalmente los PAS son artistas. Entonces es el niño que en la casa era súper sensible. Luego usted debe ser actor, pues con esa sí, sí, termina siendo. O es el pintor, es el escultor, es el que hace un poquito de frío y lo siente más, un poquito de calor, el aroma, el sabor. Son personas altamente sensibles y lo que tienen que hacer es aprender a saber primero que no es una enfermedad. Es un rasgo evolutivo que si lo saben usar, se vuelven súper exitosos artísticamente. No, no todos, obviamente, son artistas, algunos pueden ser ejecutivos. Por ejemplo, a nivel de la salud, muchas enfermeras, paradójicamente, son paz porque les duele mucho el dolor de los demás. O son paz, personas altamente sensibles, vuelvo y lo repito, por los que van llegando. O son personas que les toca mucho lo que les pasa a otros, pero cuando no saben identificar esta condición, yo no quiero que entiendan, esto no es una enfermedad. ¿Se puede convertir en una enfermedad? Sí. Generalmente como son tan sensibles se vuelven ansiosos. Como son tan sensibles pueden entrar fácilmente en depresión porque viven los desaires terribles. Oye, no me saludaste. Bueno, no te vi, pero yo sí te vi. Sí, pero yo estaba pensando en otra cosa. Pero la persona paz es profundamente sensible. Y hay una cosa que yo siempre las describo cuando veo una persona paz y es que tiene una visión de conjunto. Entonces, por ejemplo, un típico hombre ejecutivo que quiere solo resultados, tiene una colaboradora paz que está viendo todo el engramaje de la historia, que está viendo todo, por ejemplo, en relaciones humanas, las psicólogas pueden haber psicólogas de todo estilo, pero una personalidad paz en una psicóloga, en una empresa, por ejemplo, que empieza a pensar en el grupo, en que los trabajadores estén cómodos, en que la gente, entonces, resultados. Y en este mundo moderno, que se mide por resultados, por tiempo, por
acciones concretas, las personas paz pueden sentirse muy desadaptadas porque necesitan es sentirse acogidas, comprendidas, respetadas. Recordemos la hipersensibilidad sensorial en el cuerpo físico, en una sexualidad. Una persona paz puede sufrir mucho. No me toques así que no me gusta, pero si es que a todas les sí, pero a mí no me gusta. Puede ser hombre o mujer, ¿eh? La personalidad paz puede ser niños y en niñas, se puede ver, pero ellos tienen lo que se llama un desborde de la sensibilidad, que obviamente lleva a que fácilmente sean víctimas de bullying en los colegios, porque es un niño más sensible, por ejemplo, es un niño que le gustan las artes, entonces, ay, es una nena. No. Y es un niño que no se entra en conflictos de peleas y todo porque no le ve sentido golpear a alguien que no lo tiene. No le ve sentido hacer discusiones del ego y del yo soy más importante que usted, tengo más grande esto, soy más... Esas cosas no tienen ningún valor, sino lo que básicamente la característica neurológica de estas personas es que tienen, recordemos una cosa, hemos hablado muchas veces, por eso llegué al PAS para que ustedes ojalá vean, si lo quieren, por supuesto, todo el desarrollo del sueño, todo el desarrollo de la percepción y de las sensaciones. Hemos diferenciado sensación de 4 tipos. La sensación tiene que ver con placer o displacer, calma o excitación. Pero la percepción es una interpretación. Entonces ellos captan más matices. Por ejemplo, si ustedes cogen a una persona paz, por ejemplo, una persona paz para ser catadora es perfecta, porque puede diferenciarte 60 sabores del café o del vino. En cambio, otra persona toma, me sabe igual el vino ribelino que el vino, eh, como digámosle, que ustedes quieran, un pesquera o un vino delicioso, pues la persona paz puede diferenciarte todo. Entonces, si uno sabe que eso es una cualidad evolutiva que le permite tener una capacidad para diferenciar muchos más matices y muchas más sutilezas que son inadvertidas para los demás y que con mayor facilidad las perciben, entonces nos damos cuenta que son distintos. Yo siempre digo que una persona paz, y insisto, es una de cada 6 personas, esa es mi estadística, porque uno lee entre una de cada 5, y recuerden la doctora, para los que están escuchando, Elaine Aron, es la médica o la psicóloga, perdón, que describió esto por primera vez, y hay un test, y es muy interesante. Si No, nos preguntan si tiene relación con el autismo, Doc. no. Sí, no, en el sentido de que es una alteración de la sensibilidad y de la maduración, pero el autismo es otra condición, tampoco es una enfermedad. Hay, digamos, diferentes niveles. Y estos se llaman trastornos del espectro autista que tienen que ver, eso se llaman TEAs, TEA. Esto no llegan a ser de ese estilo. Claro, por supuesto, y esto sí lo quiero decir, una persona que tiene una condición de autismo presenta una condición de paz, pero no todos los paz son autistas, para nada. Lo que pasa es que sí terminan aislándose porque termina siendo muy agobiante salir a la calle si hay mucha sensibilidad. Por ejemplo, una discoteca, una persona pasa en una discoteca sufre porque el ruido, porque se siente contaminada de los demás, ir a una muchedumbre, una manifestación política, se siente, en Oriente lo llaman runa nubanda, que es lo que las demás personas emiten. Entonces una persona paz, los olores, los ambientes, los contactos con miles de personas, los lugares los afectan mucho. Y entrar en Transmilenio, entrar en metro y todas estas cosas, y entonces le toca bañarse, entonces piensan que eso tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No, es que yo me siento cargado. Entonces, una persona TOC, para trastorno obsesivo compulsivo puede ser paz, sí, pero una persona paz no tiene por qué tener un TOC. Una persona autista tiene paz, sí, es un procesamiento diferente, entonces es más sensible, pero no todos los paz son autistas, ni mucho menos. Son comportamientos, son condiciones que, insisto, captan más matices. Ellos tienen la capacidad de describir. En lugar de ver rojo, ven el rojo y los 16 tipos de rojo. Y los pueden diferenciar. Entonces entienden el tonito que le dijo la otra persona. Hola. Ah, me dijiste hola. No me saludaste bien. No, sí, te saludé bien, te dije hola. No. Ese hola no estuvo bien. Oye, pero si te saludé normal. No. Voy a Ese tener que hacer significa. ese tips, Una ese de cada 6 cuestionario. personas. Ese test. Porque las personas tienen esa característica y los demás que no las tengan los juzgan. Pero es que
muy nena, es muy hipersensible, le dicen las cosas y que uno se las toma todas a pecho. Uno oye esta discusión permanente en relaciones así. Es que mi niño, yo quiero un varón, y mi chiquito no sé qué, pero mírenlo, es que no se adapta, ¿no? Él tiene una cualidad diferente. Yo siempre le digo a las personas, a un águila no se le puede juzgar como nada, me lo han oído aquí 100 veces, ni a un pez como vuela. Nosotros a los PAS tenemos que entenderlos, que su hipersensibilidad sensorial, hoy me llegó un paciente, un hombre, hecho y derecho totalmente sensible, PAS. Y la esposa no entiende lo mismo, la esposa de otro estilo. ¿Por qué? Porque los seres humanos juzgamos de acuerdo a nuestra forma de ser. Si yo soy un pez, estoy juzgando al águila desde mi nada. Yo nado por debajo del agua. Usted no es capaz. ¿Usted es peor que yo? No. No. Usted tiene unas características diferentes. ¿Cuál es el test? Tema de hoy. El test, el tema no, el test, está preguntando a alguien. Se llama el test para descubrir si eres paz, persona altamente sensible, y la psicóloga se llama Elaine, perdón, Elaine Aron. Si tú tienes un paz y lo puedes descubrir y lo puedes procesar, es muy importante. A esos pacientes les va muy bien nuestras terapias sutiles, porque son muy hipersensibles. Entonces les dan un fármaco y les sienta el doble, le dan un antihistamínico y tú puedes dormir 2 días. Todo depende, oigan, quiero aclarar esto, perdón, que tengo, adivina, una tos. Ahora sí, una persona paz no siempre es hipersensible a todo. Es más hipersensible a algunas cosas que a otras. Entonces insisto, tienen es una capacidad de procesamiento sensorial mayor y captar muchísimas más características que otros frente a otras cosas que los demás jamás hubieran visto. ¿Es mejor o es peor? No, hay alguien que lo que sí es claro es que ellos se desbordan en sensibilidad. Mm, Ahí yo lo diría que lo que hacen es que perciben los estímulos, todas las sensaciones que están ocurriendo de una forma mayor. Y esa estimulación neurosensorial y cognitiva lo hace percibir con más, yo no diría que dolor, pero si tienen dolor lo van a sufrir más. También sufren más las alegrías, lo sufren, estoy diciendo, sufren, porque se desbordan. No confundirlo con la enfermedad bipolar, que esto es un trastorno. Esto no es un trastorno, esto es una condición. Son más sensibles. Cada uno es un mundo, estoy de acuerdo, pero lo que tenemos que entender es que yo no puedo juzgar tu mundo. Yo tengo es que comprenderlo. Y si eres mi pareja, mi compañero de trabajo, si eres mi jefe o lo que sea, y eres diferente a mí, comprenderte es valorarte y saber. Por ejemplo, insisto, en una empresa es súper interesante tener paz. Esa persona, aquí por ejemplo, aquí en esta misma casa de 12 personas que somos, hay 3 paz, aquí, en esta casa, nada más y los tengo muy claramente conocidos. Y son personas que, por ejemplo, pueden ser súper creativos, pueden ver un contexto que yo no veo, pueden ver unas cosas que para mí son desconocidas completamente. Y hay que respetarlas, por supuesto, pero sobre todo valorarlas. Si necesita tratamiento, esa palabra es sí y no. No hay un fármaco para eso, pero si hay las goticas de flores, por ejemplo, que yo utilizo, ayudan muchísimo. Las esencias de ciclos y ritmo. Cada vez yo veo más esto en que son niños que tienen trastornos en el colegio. Cada vez veo más niños de este estilo que los padres se quejan porque los maltratan y todo. Y resulta que esos chiquitos al final, 10, 12, 15 años después, son personas más reconocidas porque tienen habilidades sensoriales. Son, por ejemplo, escritores, son poetas, son dibujantes. Y para el mundo y el entorno, ellos son incapaces porque están en un modo, o sea, en modo supervivencia, el paz pues va a sufrir mucho más, pero en modo capacidad de crear, explorar y bienestar son mucho mejores. Insisto, no es una enfermedad, porque llegan y lo oyen así, es una condición. Ellos tienen mucho más sensibilidad al olor, al sonido, al olor, a la sensación corporal, a los cambios de temperatura. Entonces, uy, está más frío, está más caliente. Doc, ¿cómo podría tratar a una persona así? Porque es que yo creo y no, y de pronto puedo estar equivocada, y es que de pronto muchas de las personas que pueden tener que sean paz no lo saben. Por eso a mí me gusta que hagan el test, así como hacíamos el test otra vez de la Universidad de Murcia para saber si somos
noctámbulos o diurnos y nos adaptamos. Y una persona noctámbulo la ponemos a madrugar y nos tiramos su capacidad. A una persona madrugadora como usted la pone a trabajar a las 11 de la noche y usted es un ente. Se va a poner a discoteca a trabajar y desde las 9 de la noche está quedando dormida. Entonces, cuando tenemos que reconocer eso. Entonces, lo primero es saber si somos paz y saber en qué, y esto es, ahora ya vamos a dar una idea, ahora sí quiero entrar como en un proceso. Primero, insisto, no es una enfermedad. Segundo, es una condición que evolutivamente se puede utilizar favorablemente. Por experiencia, cuando un paz encuentra su espacio, los paz son muy territorialistas, los paz son muy asociados a esto sí lo soporto, no, a esta música, sí, a este volumen, sí, este aroma, este tipo de comida. Cuando el paz logra identificar, que esto es lo más importante, dónde está su hipersensibilidad. Y, ojo, no busca que los demás le tengan que respetar su hipersensibilidad porque también se puede volver cansón. Es que tal cosa, sino logra también, lo que logra hacer es, a mí me gusta como, mira, vamos a jugar un equilibrio. Vamos a buscar que ni esto, ni tú te aísles para protegerte, ni obligues a los demás, sino que conozcas que los demás, lo que para ti es exagerado o sobre, no es, y ellos conozcan que para ti lo que es exagerado para ellos no es, pero que entendamos un punto de referencia. Eso se hace comunicándose. Insisto en la sexualidad porque este es uno de los temas más difíciles para un paz en la relación de pareja. No me toques así, no me beses así, no me hagas así. Esto lo pongo porque es que ese es un tema que no se habla públicamente. Sí, puede que a tu exnovia o a tu exnovio, porque esto es de lado y lado, le haya gustado, pero a mí si me tocas estas partes me molesta. Pero si es que es delicioso, no, no, a ti sí, pero a mí no. Y tienes que bañarte porque ese olor no lo soporto. Pero si es que, no, entonces esto hay que negociarlo. Pero negociarlo no desde la imposición, sino desde la negociación. La negociación, los dos tienen que estar contentos, no desde otro lugar. A veces hacemos las cosas. Por eso es que es tan importante que alguien que quiera relacionarse con él, cualquier ser humano, pueda reconocer que esa otra persona. Ahora, ojo, aquí les voy lo bueno. Cuando esa persona paz, tú puedes encontrar su sensibilidad, puedes descubrir que hay una sensibilidad que es maravillosa en la sexualidad, por ejemplo, en la creatividad artística, porque son profundamente, pero tienes que descubrirla muy suavemente y no imponerla. Y le encontrarás que tiene, ojo, otras sensibilidades mayores, muy agradables, y unas hipersensibilidades desagradables. Entonces tienes que aprender a reconocer con la comida. Una persona, por ejemplo, paz, son muy buenas para diagnosticar olores y sabores. Entonces, si una persona dedica a eso, también son profundamente artísticas. Entonces pueden diferenciar los colores. Por ejemplo, pueden ser, si un hombre es paz, podría tener unas cualidades que son muy femeninas sin que tengan que ser homosexual o serlo, eso es lo de menos. Es una condición que tampoco es una enfermedad, es otra condición, es una decisión en este caso. Pero lo que es interesante es que podría ver todos los matices de todos los colores, tener paz en las oficinas. Si no se, pues claro, los pueden agobiar, destruir, pero ellos no van a ver así hacia adelante. Tenemos que hacer. No, más bien tienen que estructurar su tiempo y van a ver siempre el contexto. No van a ver una línea para llegar de 1 a 2, porque esa 1 a 2 es muy agresiva, sino que van a hacer toda una cantidad de movimientos y hay que descubrirlos. Entonces, ¿cuál es mi recomendación con un paz? Primero, valórate si eres un paz. Voy a explicarlo de la intuición ahorita que veo la pregunta, que es diferente, pero sí pueden ser más intuitivas, porque la intuición es conectar dos puntos que no están conectados. El conocimiento lógico va de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, como sería el abecedario. En cambio, una persona intuitiva puede irte A a J sin que haya una conexión. Ellos conectan dos puntos que no tienen una conexión. Las personas paz lo que hacen es que están viendo todo el camino de la A hasta la J. La persona intuitiva llega de la A a la J sin saber cómo. La persona puede ver que hay que llegar a J, pero no necesariamente va a irse a B, C, 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 D, sino que puede ser A, B, C, D y devolverse a la B y volver a la E. Entonces, ese camino, a alguien que es acelerado, atacado y muy impositivo, no le gusta. Y las personas, cuando tienen jefes
que no son paz, esto lo digo permanentemente, y son personalidades paz, pues los agreden mucho, los maltratan mucho porque no los comprenden y están perdiéndose una persona que le puede dar una respuesta. Sobre todo una persona paz es muy buen consejero, puede ser un muy buen psicólogo, insisto, un muy buen artista, muy buen creativo. Y vuelvo a la sensibilidad porque es que esto lo escucho todo el tiempo. No me toques así, me molesta que me presiones el seno de esta manera, me molesta que me cojas de esta manera. Y llega alguien y le descubre esa sensibilidad y lo trata amorosamente y resulta que esa persona se desborda en bienestar, pero tiene que reconocer el otro la sensibilidad. Y esto es un trabajo en pareja. Lo digo porque este es un tema muy en pareja y muy en niños con los colegios. Hay que hacer el test y ver para qué soy más sensible y empezar a reconocer primero que no estoy enfermo, que no soy, ¿cómo es que se llama? Bueno, bicho raro, como se dice popularmente, pero no soy, es que hay como es que les dicen, pues, hipocondriacos. No, el persona paz no es hipocondriaca. Estaba buscando otra palabra más técnica y esta es más fácil, hipocondriaco. Pero lo que es claro es que esa persona sí va a sentir más, pero también va a gozar más. Si una persona paz, la vas a llevar a que goza 10 veces más. La vas a llevar a que sufre y sufre más. Entonces tienes que ser consciente de que esa es la personalidad que tienes al lado. O sea, hay preguntas por ahí, ¿no? Claro, no, pregunta que si tiene alguna relación con los seres de cristal. Bueno, eso es una teoría. El paz es algo de neurociencia y es algo de psicología. Los seres de cristal, estas son hipótesis, los seres niños índigo y todas estas cosas. Y hoy en día, por ejemplo, dicen que, que hoy los muchachos son de cristal, pero eso son formaciones. Digamos que no tuvieron, mientras menos adversidades tengamos, menos capacidades generaremos. Esto es una evolución. O sea, alguien va a sacar músculo, no lo va a hacer por sentarse a ver televisión, sino por enfrentarse a hacer esfuerzo. Entonces, la generación de cristal, como se llama hoy en día muchos de los jóvenes, simplemente es porque no han pasado las mismas adversidades que otras generaciones y no han generado la misma fuerza para enfrentarlas y transformarse. Porque hay una cosa que el cerebro, yo les he enseñado esto, espero lo recuerden, que el cerebro todo el tiempo poda y ajusta. O sea, poda es que lo que no usa lo atrofia y lo que lo usa lo ajusta. Eso pasa con un músculo y siempre enseño eso cuando le ponen un yeso a una persona que se le atrofia el brazo. Entonces, la generación de cristal tiene que ver mucho con que no han tenido el mismo estímulo y esfuerzo de dificultad, han tenido muchas más comodidades y muchas más cosas facilitadas, que no han tenido que hacer el esfuerzo para llegar a ese lugar. No es que sean paz, no, el paz incluso viene descrito desde los años 90, donde todavía, digamos, no habían empezado a manifestarse este grupo reciente, las generaciones de 25 años, esto fue hace 33 años que se describió, y donde se veía desde los años 80. Pero sí es evidente que entre menos exposición a dificultades tengamos, más fácilmente seremos sensibles. Pero esto es una condición distinta. Es una hipersensibilidad que viene dada genéticamente. Hay un comportamiento, no se ha asociado a genes, pero sí a familias. Y lo que sí se ha asociado básicamente es a un aprendizaje. Ahora, si tú incapacitas a alguien a experimentar la vida, la puedes volver más sensible a cualquier nuevo estímulo, porque no le permitiste ese desarrollo. Pero estas tienen, yo lo veo muy diferente. No lo veo como autismo, aunque el autismo tenga paz, no lo veo como TOC, aunque el TOC tenga paz, sino lo que tengo clarísimo, estamos hablando de persona altamente sensible, no paz de paz con Z, sino paz, persona altamente sensible, sino yo lo veo como una condición evolutiva que en una especie humana, no individual, sino en un conglomerado de seres humanos, se requieren personas que sean más sensibles para que descubran unas cosas que son diferentes para los demás, pero indispensables para la evolución de la raza. Yo los veo como un premio a la evolución, que es difícil si usted lo tiene al lado y no lo comprende, pero evolutivamente son requeridos para que descubran diferencias, para que descubran matices, para que se den cuenta de cosas que otros no se darían cuenta. Y si no, no habría artistas. O sea, da lo Doc, una mismo. pregunta. No ¿Hay habría, por ejemplo, niveles? hay niveles de paz, sí. Sí, porque eso me causa curiosidad, porque no he hecho el test, lo cual lo voy a hacer apenas que terminemos, apenas que tenga un lugar donde lo pueda hacer, porque muchas de las cosas que usted menciona yo me siento identificada. O sea, yo dices es que yo voy a un lugar con muchísima gente y me genera ansiedad o me siento incómoda. Los olores, yo percibo olores a Sí. distancias que uno dice, ¿cómo sabe tal cosa? Y yo siento el olor muy lejos. O sea, son como muchas cosas que yo digo, me siento identificada, pero jamás en la vida había escuchado ese término.
Y ahora me causa Por eso aquí les curiosidad porque contamos hasta cosas nuevas siempre, porque la vida es así. Los que estamos al otro lado viendo todas estas cosas, nos toca averiguar, investigar, integrar. Y en lugar de juzgar, mi trabajo jamás ha sido juzgar a nadie, es comprender. Y cuando nosotros no podemos entender a alguien, lo incapacitamos desde nuestro punto de vista. Y eso es lo que hace la sociedad. Por eso creamos el racismo, el clasismo, el sexismo y miles de ismos ridículos e incapacitantes. Las personas paz nos vinieron a mostrar que se puede percibir el mundo de una manera mucho más intensa. Se puede oler mejor, se puede discriminar mejor, se puede ver que en todos los matices están las gamas de las posibilidades. Y cuando las podemos acompañar en ese proceso, pueden disfrutar la vida mucho mejor. Ellas tienen que poner de su parte, ellos, ellas, cuando digo ellas, personas, entonces, pero ellos también son hombres, no estoy diciendo que sea solo masculino, femenino, conozco muchos hombres paz. No voy a obviamente nombrar personas porque no me interesa catalogarlas, pero pueden estar seguros que la persona sensible, el artista sensible, aquella persona que es muy hábil en algo, generalmente es un paz. Pero cuando no es capaz de desarrollar esa habilidad, pues queda relegado porque estará jugando en otros. Por ejemplo, yo tengo amigos que pintan y son paz. Y son personas que entonces la gente dice que son muy raros. Es que no es igual a ti, pero tiene una habilidad que tú no tienes y no eres capaz de catalogarla, esa habilidad como virtud, sino catalogar esas condiciones que no son como las tuyas como defecto. Y hay que comprender que las personas paz pueden vivir una vida mucho mejor si logran identificar sus sensibilidades y logran no exponer sus vulnerabilidades, que es lo que yo les digo. No expongas tus vulnerabilidades innecesariamente. No lleves a que tu vulnerabilidad se vuelva un defecto, sino tu capacidad se vuelva una virtud que te hace experimentar. Y encuentra quien te pueda comprender en pareja, porque si no vas a tener un tirano. Es que mi mujer es mucho, es que esta es la historia, es que mi esposo es mucho. Es así, esa es su condición. Es un águila y tú eres un pez. Ese es el ejemplo que siempre utilizo. Y que es muy bonito poderlo tener. Conocer que esa otra persona tiene unos dones que para ti son totalmente defectos y para esa persona son unas bellezas de capacidades. A mí me gusta una persona paz cuando tú tienes unas capacidades creativas que las has usado. Esas mismas virtudes en una persona, cualquier persona paz, sirve para que haga cosas maravillosas. Insisto, no son enfermedades, no son defectos, para mí son totalmente capacidades que se pueden estimular. Y siempre los seres humanos juzgamos. Por eso aquí contamos siempre, todas las semanas, cuenticos distintos. No hemos repetido un solo programa, aunque voy a meterme en un tema que lo hemos dicho, pero lo voy a enfocar distinto, que lo han pedido. Si yo siempre me baso en lo que ustedes quieren, se llama pesadillas, que es un tema que no hemos y enfocado, lo hemos tenemos enfocado muy ahí técnico. pendiente. Lo Por tenemos eso, ahí pero lo podemos pendiente. enfocar la semana entrante. Así es, Doc, hay varias preguntas. Aquí puntualmente dice, tengo un problema con los olores, hasta llegar a sangrar por la nariz, los médicos no me dicen nada. Eso es probablemente un tema paz. Y entonces uno lo que tiene que hacer, hay varios esquemas. Los tratamientos, las goticas de flores, las goticas naturales, ahorita que estoy desarrollando una cosa de esencias de ciclos y ritmos, voy a hacer un programa sobre esencias por esta vía, lo van a saber por el mío. Me comprometo a hacerles un programa para explicar cómo ayudar a los paz, pero este no es el escenario, con esencias, porque básicamente las personas lo que hacen es que necesitamos que esa sensibilidad se favorezca, no que se sufra. Porque es que una cosa que no se utiliza adecuadamente se sufre textualmente, nos pasa a todos. Yo siempre les he dicho a mis alumnos en todas las partes médicas que es que uno se enferma por dos causas, o porque no usa lo que tiene, o porque no usa lo que es, o mal usa lo que tiene. El cuerpo lo tiene y no lo usa, o lo mal usa. La mente la tiene y no la usa, o lo mal usa. Por eso hemos enseñado aquí tantas veces a usar la mente, a usar las emociones. Cuando nosotros no usamos lo que tenemos, se enferma, se atrofia. O cuando lo mal usamos, lo destruimos. Entonces el paz tiene que aprender a usar su sensibilidad y no a sufrirla. El sangrado generalmente es un rechazo, es un conflicto, es una hipersensibilidad. Las alergias son los niños paz, entre otras cosas no he dicho lo más obvio, que se me olvidó. Los niños paz generalmente son alérgicos y las alergias son y generalmente una
compensación para responder a un estímulo exagerado vivido como un paz. Recordemos que es 1 de cada 5 a 7, yo lo pongo 1 de cada 6 en promedio, personas en el mundo son paz. No todos son igual de paz al oído, no todos son igual de paz a los ojos, a la visión. Hay unos paz completos, esos paz completos que son mucho menos frecuentes, que son por ahí un 2 a un 5% de la población, que sigue siendo muy alto, 1 de cada 20, 25 personas. Esas personas sí la pasan mucho más duro, porque son hipersensibles a todo. Pero esos son súper creativos. Es una persona que además puede saber cuándo le miente. Por ejemplo, eso sí, a una persona paz no le mientas, porque lo pierdes. Si tú le dices mentira, porque la persona te sabe conocer, te lee, porque son mucho más perceptibles, perceptivos, perdón, no sé cómo se dirá, y son más capaces de percibir que tú. Entonces no le vas a mentir, porque va a perder la confianza completamente en ti. Ahí veo que hay preguntas, pero yo no las leo porque te estoy mirando, pues tú las puedes Bueno, leer. claro que sí, doctor. Siempre me pican las etiquetas, la ropa, las medias, la piel se me pone roja. ¿Esto hace parte de ser paz? ¿Cuál es el test? Ese Por es, favor, repitámoslo porque varias personas se lo están preguntando. vamos a, Elaine se escribe Aarón, es una psicóloga que tiene un test para saber si eres paz. Elaine se escribe Elaine. Elaine se diría, pero bueno, Elaine Aarón, se llama la psicóloga que escribió por primera vez en los años 90 y creó un test. Está en internet. Ok, perfectamente en Google lo podemos encontrar. Y lo hice y di 51% paz. Claro, ya con que tengas 51 eres paz. Sí, pues hay paz 95, ¿no? Se No, yo descarga. totalmente paz. Cuando encontré ese término, me abracé y me di cuenta que no había nada malo en mí. Yo por eso les cuento estas cosas. Porque es que cuando nosotros, primero, si ustedes se juzgan, paz, se juzgan. No sé si se reconocen, se juzgan. Juzgarse es muy distinto. Yo me reconozco hombre, no me juzgo hombre. Me reconozco humano, no me juzgo humano. Me reconozco miope, no me juzgo miope. Reconocerse a sí mismo es poder trabajar con esa condición. Pero Carito, si me juzgo, Carito nos escribe eso. Me cuesta ver y desarrollar mis habilidades, que soy paz, pero estoy como cerrada por vergüenza y juzgamiento. pero la primera persona que no se tiene que juzgar eres tú. ¿Cómo es que se llama esta mujer que es tan maravillosa que hace todas las pintas de niños más locas en el mundo? Es una española, se me olvidó el nombre. Ella es típicamente, ahí sí lo voy a decir, pero es que no me acuerdo el nombre, pero es no sé qué de la no sé qué, es muy famosa. Bueno, y se viste toda rara y todo para el mundo, pero es maravillosa, es hipersensible y creó un modelo infantil súper interesante. O sea, una persona paz puede ser muy cercana a los animales, por ejemplo, es que no he hablado de todo lo que hacen, o a las plantas. El creador de la terapia floral era un paz típico, 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 y fue el que desarrolló la terapia floral. El paz de los animales que se comunica con animales, por ejemplo. Un paz puede ser muy cercano a los niños o a los ancianos. Por ejemplo, un niño paz puede estar cuidando a otros niños más chiquitos o puede estar muy cercano a los abuelitos y no estar igual con los padres porque los padres son muy hostiles en ese momento. Ágata Ruiz de la Prada, ay, gracias. Yo sí, dije el tata de la tal, Ágata Ruiz de la Prada. Eso, ese tipo de personajes que son excéntricos, exóticos, mm, son personajes maravillosos. El mundo los ha cambiado gracias a ellos y gracias a Irene Sarabia. Doctor, Entonces, las esencias florales que causan en personas que con la condición paz, o se las vuelve, esencias disminuye la de flores y las que sensibilidad. estoy yo trabajando, lo que hace es que favorece que no se sufra la sensibilidad. Exactamente. Favorece que Ok. la sensibilidad se acomode. Por eso les digo que les voy a hacer un programa de esencias, pero lo saco por esta red, porque este no es, digamos, el canal, pero en la de Ciudad Esencias, por ahí en un mes me comprometo y cuando me comprometo se los hago. Yo no hago promesas de borracho. Mis hijos de chiquito me decían, promételo, papá, porque tú si dices promételo, lo cumples. Y yo, uy, sí. Esta es una cosa que mi papá me enseñó, que las palabras se honran y aquí las honramos. Entonces, pero Ágata de la Prada, sí, Ágata Ruiz de la Prada, que ya lo contestamos. No, y Sí, ella, por mire ejemplo, pues que es. acá alguien nos dice, soy paz auditiva, la tengo identificado. Ahí de pronto los sentidos uno se agudizan más que otros. Por eso es que yo le decía que si de pronto puede haber niveles de sensibilidad, Ay, por eso porque digo, nosotros tenemos 7 sentidos.
Y yo, por ejemplo, para decirlo, aquí voy a abrirme, yo soy paz interoceptivo, por eso es que he estudiado tanto eso. Pero yo aprendí a manejar eso hace muchos años. Pero digamos, soy cero paz visual, soy miope, pero soy profundamente paz del interoceptivo y la propiocepción. Y aprendí a desarrollarlo desde niño. Y eso me sirve muchísimo. En cambio, no soy paz olfativo, yo no tengo olores en ese sentido. Soy, digamos, cierto ruido me puede molestar, sensorialmente tampoco. Entonces uno lo que tiene que hacer es aprender a desarrollarlo. Pero digamos, no, y hago ese test y no soy tan paz como el test lo pone. Pero hay gente que sí es paz 80-90%. Y es una virtud, yo lo veo como una virtud, como un regalo de la vida. Y cuando tú estimulas a un paz en lo que es, lograrás belleza en tu relación, en tu trabajo. Cuando tú lo juzgas, lo incapacitarás. Y si te juzgas, te vas a sobar. Y las goticas, me comprometo, como les cuento, a hacer esto el mes entrante, que ya tengo cuadrado, o sea, por ahí entre septiembre y octubre les hago un programa Paz y Esencias, que lo anunciaremos por de Ciudad Esencias, se anunciará. Porque es muy importante trabajar con, y como he trabajado con tantas personas y conozco, es muy importante entender a la persona sin juzgar, porque el gran error es que juzgamos a nosotros mismos porque deberíamos ser normales cuando somos diferentes. Cada ser humano es diferente. No estoy diciendo que yo o tú, todos somos diferentes. Cuando juzgamos la normalidad es una idea social, eso se llama, lo hemos explicado aquí varias veces, ese es un término que me gusta mucho de Lisa Feldman, que llama realidad social. La realidad social castiga al que no piensa como es. Todo el mundo debería ser así. No, no, en la naturaleza hay animales que son carroñeros, otros que se los comen, otros que son depredadores. En la naturaleza hay de todo, ¿por qué en la humanidad no hay de todo? Bien, tú eres de uno u otro, pero sé coherente con lo que tú eres. Juzgar a alguien porque no sea como yo es una miserableza y sobre todo es incapacitarlo. Y juzgarte a ti porque no eres como los demás es sufrir, porque yo les he dicho a ustedes aquí que la primera causa del sufrimiento social es la comparación. Se los he dicho aquí varias veces, el sufrimiento social. Y si tú te comparas con los demás, sufres. Ella es más bonita que yo. ¿Y qué? Ella es como es y yo soy como soy. Él es más gordo, más flaco, lo tiene más grande, como somos los hombres que nos comparamos todo el día y les gusta eso. ¿Qué? En el golf, el que le pegue más duro es mejor. No, el que le pegue mejor es el que juega mejor porque se lo goza más. Esa comparación es la primera causa del sufrimiento social. Y lo hemos creado. Yo soy de mejor clase, de mejor color de piel o de mejor... Eso es mentira, eso no existe. Esos son inventos sociales. Entonces, si tú eres paz y logras desarrollar tus cualidades, no vas a ser mejor, eso no importa. Vas a ser feliz con lo que tienes. Esa es la única invitación. No, Pero hagan el test. ¿Qué? no le iba a hacer una pregunta, pero tranquilo. Dele la pregunta, por favor. Me parece como súper curioso esto. ¿Uno nace siendo paz o también puede convertirse en paz Eso, debido al eso se ha estrés? estudiado, lo han ido estudiando. Hay varios psicólogos que le han metido el diente a esto. Yo, por mi cuenta, desde la neurociencia, lo entiendo, que es cultura versus natura. Tú puedes, natura es nacer con eso, cultura es desarrollar. Pero yo creo que la cultura hoy en día está creando más paz que la natura. O sea, sí hay un componente genético bajito, familiar, no se sabe a qué, asociado a qué. O sea, la genética tiene muchos portadores, pero la cultura, o sea, es mucho más o sea, una cultura que trate de imponerte un criterio de obligante de ser como es puede favorecer mucho más que haya paz, que se adaptan mal, pero que si se adaptan bien van a ser mucho mejores y más capaces en su área. La diferencia del paz es que por tener una hipercapacidad es menos adaptable a la generalidad, pero es más capacitado en la particularidad. No sé si me haga entender con eso. O sea, la generalidad le cuesta, pero la particularidad se fortalece. Mientras que el punto medio se adapta a todo, pero no sobresale nada. En cambio, el paz no se adapta a todo, pero está capacitado para algo de una manera maravillosa. Entonces, es aquella persona que se conecta con los ángeles y es un angelito sonoro con eso maravilloso. Es una persona que se conecta con la naturaleza y entonces es una persona súper sensible a todo lo que ocurre. Es una persona que se conecta con el arte, entonces es un pintor, es un escultor, es un escritor, es un poeta. Y si uno sabe llevar en paz, siempre estarán bien. Si uno no lo sabe llevar, pues siempre estará juzgado. Y si la persona paz se juzga a sí mismo, porque no es igual de la belleza, de la cultura, de la inteligencia de los otros, pues va a sufrir. ¿Quién se hace más daño? Un
paz? Él mismo. Le podemos hacer daño como familia, por supuesto. Pero si la persona se sabe reconocer y desarrollar, va a ser alguien que a la sociedad y a la vida le va a aportar cosas maravillosas. Buenísimo, Doc. Recordémosle por última vez a todas las personas cómo pueden hacerse el test. Elaine Aron se escribe, Elaine Aron. ¿Quién diagnostica un paz? Es que no es un diagnóstico, por eso no puse esa palabra, porque un diagnóstico en medicina es como una enfermedad. ¿Quién se reconoce? Uno mismo. Este test le ayuda, reconócete a ti mismo y valórate y acéptate, coge y abrázate y reconoce tus cualidades paz, reconoce tus adversidades y dificultades paz y aprende a adaptarte y ayúdate con sensibilidad, las goticas pueden ayudar. Elaine Aron, vuelvan a escribirse en veces. Aquí siempre les contamos cosas para que vivamos mejor. Esa es la única ilusión. Gracias a Americana de Colchones que patrocina este espacio. Ayuden también a Americana que nos permite estar aquí. Además, porque dormir es una cosa. Entre otras cosas, de las cosas que yo he hablado con tu jefe en Americana, porque hablábamos, él ha conseguido cantidades de almohadas, colchones, sábanas. Por ejemplo, cambiaron las sábanas para las personas paz con el tema, porque las personas paz con el tema de la pandemia, entonces hipersensibles que me va a dar infecciones, hay sábanas distintas. Me han parado muchas bolas en eso, porque siempre hay un nicho de personas. Por ejemplo, una persona pasa en un avión, si el piloto dice, señores pasajeros, esto es normal, la turbulencia, no pasa nada, eso lo tranquiliza. En cambio, el piloto que no habla, miércoles, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué vamos a caernos? Se movió el avión. La persona paz necesita ser comprendida y le va a ayudar muchísimo a eso. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso, reconózcanse paz. No es un diagnóstico, es una condición. Valórense paz y ayúdense. Les voy a hacer en un par de semanas un programa específico de cómo ayudarse con esencias, porque es muy bonito. Pero sobre todo, no se juzguen y no juzguen a otro que lo tenga. Y así lo van a vivir de una manera mejor. Buenísimo, no es un defecto, no es una enfermedad. No hay que diagnosticarlo, sino conocerlo, reconocerse paz. Y hay que te ayuda a reconocerte. Y si no, búscate tu propia forma de saber a qué eres más sensible, porque tienes un procesamiento sensorial más amplio, tienes la capacidad de discriminar y diferenciar cosas que los demás no lo hacen y lo vas a hacer mucho mejor. La mayoría paz pueden llorar por más cosas que los demás, sí. Hoy vi una niña, por ejemplo, que es hipersensible, entonces siente más el dolor. Y nosotros eso lo conocemos. Afortunadamente, llevo años conociendo, le digo aquí en este mismo sitio y cerca, muy he conocido muchos así. Y yo creo que lo más importante es aprenderse, no a juzgar uno mismo, pues porque uno podría decir, bueno, el mundo, todos somos distintos, lo importante es que uno lo identifique y que uno se valore y se sienta afortunado por ser a ese nivel de sensibilidad, pero que no se sienta mal por serlo, sino como aceptarlo y disfrutarlo y sacarle todo el provecho Claro, a esa las condición. personas paz no están enfermas, no son trastorno al espectro. Entre otras cosas, a muchos niños, tengo una fonoaudióloga que sabe mucho del tema, que a muchos niños que les diagnostican trastorno del espectro autista o les diagnostican autismo directamente ya, o no solamente algunos de los síndromes y todo, lo que tienen es una hipersensibilidad y los vemos como enfermos. Y los autistas tampoco están enfermos, tienen otras condiciones. Son condiciones, pero esto ni siquiera es diagnóstico, esto es una sensibilidad que si tú lo desarrollas, eres un artista en lo que haces. Probablemente seas en la cocina, por ejemplo, una persona paz para ser un chef a una comida gourmet, un barman, puede ser un paz, un catador, insisto, tiene unas habilidades que si las desarrollan es maravilloso.